En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Revuelta, les saluda Homero Bojorquez. Ya les recuerdo que este programa se repite por esta misma estación a las 5 de la tarde y nos vemos en la cuenta de Facebook NCS Campeche. Estamos ya un ratito ya en vivo en Facebook Live. Nos estaba escuchando Ricardo, que ya está con nosotros, que es un tema que vamos a tratar hoy también, la aprobación que se hizo pues de noche. Ahora sí que de noche en el Congreso del Estado, ¿no? Ni a los diputados de la integrante de las 65 legislaturas, no a todos, invitaron para... No los convocaron a todos. No los convocaron a todos, ¿no? Estamos... Pues ahí pueden ahí hacer algo, ¿no? Porque no fueron convocados. Pero pues no van a hacer nada. Pero no importa. Lo criticable acá es que lo que tanto criticaron, pues es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, no se vale que... venías con una bandera y de pronto eres un practicante asiduo de esos vicios de los que llamabas, ¿no? Bueno, pero vamos a comenzar antes de ese tema con otro que tenemos por acá, donde ya hay hasta agradecimientos. Oí hace rato a nuestro productor que daba hasta agradecimientos por las recomendaciones y por los tips que nos estaban dando, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, voy a empezar porque aquí me estoy emocionando, pero no presenté a Nelly Márquez Zapata, que ya está aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, buenos días. Ricardo Medina, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Alberto Kutz, bienvenido. Romero, muy buenos días. Pepe Cebolla. Muy buenos días a todos. Pues sí, vamos a iniciar con los temas. Ya me estaba emocionando, ya estaba emocionado, ya vámonos con los temas. Bueno, aunque aún no se conoce la versión de los directamente implicados o si ya fueron denunciados ante las autoridades, ayer la directora del Instituto de la Mujer de Campeche, Vania Keller, reveló que las 4 personas que aparecieron en un video en redes sociales ingresando a la zona arqueológica de Calakmul de noche en horario no permitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que se grabaron subiendo a los monumentos mayas de madrugada, entre quienes se encontraba su hija Andrea Sadek, el novio de esta, el vicefiscal general del Estado, Arturo Bravo Muñoz, la tiktoker Paulina Huerta y la pareja de esta. Lo hicieron entrando en un vehículo oficial de turoperadores del Tren Maya a la zona Patrimonio Cultural de la Humanidad. Para hacer el paseo en un horario prohibido, compraron su pase para el hotel del Tren Maya y ahí les propusieron el acceso nocturno a la zona arqueológica. Aseguró que ella tenía pensado ir también para celebrar su cumpleaños, pero ya no pudo porque coincidió la fecha con un evento del Plan Nacional de Desarrollo. Sobre las posibles sanciones por lo acontecido, criticó que a esa hora no hubieran custodios de Lina para impedirles el acceso al grupo y aseguró que ahora se debería valorar poner en práctica este tipo de visitas nocturnas si lo que se hace actualmente no está funcionando para difundir esos sitios. La exsecretaria de Turismo calificó como amarillismo la información que se ha dado a conocer en los medios y como parte de la cubeta de cangrejos de Campeche. Bueno, en una parte le doy la razón en el punto ese que dice que si los turoperadores están ofreciendo esos paseos, esos recorridos, pues alguien tiene que vigilar que no se sigan ofreciendo, porque se supone que no está permitido los horarios, ¿no? Que el horario que también pues parece que pasó de noche en la Secretaría de Turismo, pues ayer me quedé anonadado cuando dijo que no sabían que los horarios de la zona arqueológica que abrían a las 8 y cerraban a las 5 de la tarde. ¿Cómo puedes tú, siendo secretario de Turismo, no saber los horarios, ¿no? Es como que invites a alguien a ir y vayas el lunes a los museos que no abren, pues estarían diciendo, bueno, pues, ¿a qué te dedicas, no? Pasaste de noche por donde estás trabajando. Pero bueno, la mejor opinión la tienen nuestros panelistas. Nelly Márquez. Bueno, primero, si están ofreciendo los operadores turísticos, eso es porque de alguna u otra forma, aunque no esté en el reglamento y en los horarios, hay algún acuerdo de alguna autoridad que les permita incorrectamente hacerlo. Por otro lado, entiendo que al ser esta una reserva, los horarios sí son muy, pero muy importantes, porque los animales tienen sus horarios, tanto para descansar
como para buscar su alimento. Y además eso sirve también para proteger al turista que entre y no estén los animales a lo mejor con hambre, y porque hay animales que no son agresivos, pero sí hay algunos animales que son muy agresivos. Ahora, esto lo hemos visto, sí hemos visto mucho que hay abuso, ¿no?, de ser autoridad para tener influencias y lograr, ¿no?, obtener privilegios como para poder entrar a una zona que se supone que no debe de ser, porque no nada más es el horario, sino que al ser una reserva conlleva todo lo anterior que había yo comentado, ¿no? Por otro lado, yo creo que, y ayer lo comentaba con algunas personas, entiendo que los que iban eran mayores de edad, entonces es responsabilidad absolutamente de ellos. Tampoco creo que se le debería de achacar a quien no estuvo, aunque dijo que iba a estar, que no estuvo porque no estuvo, ¿no? Entonces, su hija, pues, es mayor de edad y tendrá que responder por los actos. Ahora, el influentismo quien lo hizo fue el vicefiscal, seguramente, ¿no? Y que entraran con vehículo oficial en un horario incorrecto, pues aquí quien mayor culpa tiene es la autoridad, ¿no?, el encargado de abrir y de cerrar esta zona de Calakmul. Ojalá y se tomen las medidas, no podemos seguir. Yo me voy un poquito más alrededor de todas nuestras actividades en México y particularmente aquí en Campeche. Hay un desorden terrible, porque la autoridad está en desorden y no está cumpliendo con la ley y con los reglamentos y con los acuerdos escritos que hay. Entonces los ciudadanos hacen y deshacen también, porque pues que lo hace fulanía, o sea, entras en una espiral de sálvese quien pueda, que si no te agarran, hago lo que me da la gana. Precisamente también por otras razones, ayer con algunas personas comentaba yo esto, y es que en todos lados es terrible. Lo ves en lo que sucede en el campo, en lo que sucede en la ciudad, en los semáforos, en el tránsito, en la pesca, en el mar, en las lanchas. Hace unos días en las plataformas. Pero no hablo de que vayan y te asalten, no, sino es de hacer cosas que infrinjan la ley. Por ejemplo, tenemos toda la semana prácticamente cerrado el puerto, y el domingo con un oleaje bárbaro, porque el norte estaba muy fuerte. Yo estaba en mi oficina, que estoy frente al mar, y lancha ni siquiera pesquera, de las deportivas, de las que usas para turistear, en pleno mar. ¿Dónde está la autoridad? Entonces, este desorden que hay nos lleva a que todos hagamos lo que sea. Y además, a lo mejor sí dijeron al autor, permítenos, porque mira, es mejor grabarlo, se va a ver muy bonito. Y como les vale la ley, y como les valen los reglamentos, adelante. Entonces, ese es el problema. Esto, lo único que es gravísimo, me parece, pero además nos lleva a ver todo lo gravísimo que está nuestro convivir de día a día. Ya sé que más adelante vamos a tocar el tema, pero ahí está ayer. Convocan a unos a sesión en el Congreso y a otros otro. Cambiaron la ley orgánica hace un tiempo del Congreso para poderlo hacer. ¿Cómo? En el desorden. Entonces está muy mal, muy mal. Ricardo Medina. Pues de acuerdo con lo que comenta Nelly, creo que aquí de entrada estamos ante una circunstancia donde las reglas, los horarios, los límites, la normatividad se la pasan por el arco del triunfo todo el mundo. Qué curioso que un gobierno como este de Morena, que habla y critica a los privilegiados, que ponen el dedo a la gente que es privilegiada, ¿no? Y han usado esta palabra con tanta frecuencia, ¿no? Aquellos que pueden hacer lo que quieren por sus privilegios, por su posición económica, por su posición de poder, por su posición social, ¿no? Ellos han venido a quitar esos privilegios. No, los privilegios se han agudizado, se han empeorado. Y esto que ocurrió es simplemente esta muestra.
evidentemente, yo creo que aquí lo primero que tendría que esclarecerse es de quién fue la responsabilidad de esto. Si la responsabilidad es del hotel, que dicho sea de paso, no es un hotel cualquiera, es un hotel operado por el Ejército, por la Sedena. Es un hotel que se criticó ampliamente su construcción porque está en el corazón de la selva de Calakmul, una zona que debería, o sea, está prohibido construir, está prohibido hacer una serie de cuestiones, y sin embargo, se pasaron la ley por el Arco del Triunfo y construyeron un hotel de gran lujo. Ni siquiera cabañitas, un hostal, un hotel de gran lujo en medio de la selva. Solo eso ya es una importante violación de la ley. Y estamos viendo entonces que si no tuvieron el reparo de respetar la ley en algo fundamental como es la normatividad ambiental, pues menos la van a tener en estas cosas, por Dios. Entonces lo primero que habría que decidir es si la responsabilidad fue del hotel porque está vendiendo y promocionando este tipo de tours, ¿sí? O se trató de un acto de influyentismo de un funcionario público estatal, ¿no? Que a lo mejor, como suele ocurrir, con mis pistolas, yo soy tal funcionario de la Fiscalía General del Estado, a mí me abren la puerta, les hayan permitido el acceso. Eso es lo que valdría la pena hoy por hoy decidir, porque algo aquí es incuestionable. Hay un horario. El INAH, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia, salió a decir claramente, hay un horario de visita de 8 a 5 de la tarde, nadie debe de estar en las zonas arqueológicas fuera de ese horario, o antes de ese horario. Entonces, finalmente, la autoridad en la materia, que es el INAH, tiene claro su lineamiento, como por qué se está haciendo esto. Y el INAH señaló claramente en su comunicado que no contaba con un permiso, porque cosa distinta es que, a ver, voy a hacer un estudio de la vida del jaguar, voy a hacer un análisis de los zarahuatos, vamos a hacer un estudio biológico en la noche. Pides un permiso especial al INAH y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y te lo dan, eso no está restringido, hay la facilidad, pero aquí fueron a turistear. Y por lo que entendemos, sin ningún tipo de permiso o autorización, ni del área natural protegida, ni tampoco del INAH. Entonces, el que hayan entrado ellos es una violación a la ley. Ahora resulta que tenemos que darles las gracias a estas personas, porque gracias a sus redes sociales, ¿no? Campeche ya se conoce del mundo. Gracias a que hicieron esta barbaridad y violaron la ley, ya todo el mundo conoce de Calakmul. Claro, ahora todo el mundo va a saber que va a poder entrar cuando se le pegue la gana a Calakmul, va a poder dejar basura en Calakmul, se va a poder llevar orquídeas de Calakmul, va a poder talar en Calakmul, va a poder llevarse piedras arqueológicas, porque nadie hace nada y todo el mundo les es permitido. Creo que es un mal mensaje. Dudo mucho que haya castigos y sanciones. Sería lo esperado, porque finalmente, si no, estamos dando un mal mensaje de que aquí cada quien puede hacer lo que quiera. Perdón, no cada quien. Los nuevos influyentes, los nuevos privilegiados pueden hacer lo que quieran. Bueno, pues ayer le echaron toda la culpa al INAH por haberlo permitido, y al hotel, y al Tren Maya, y a los turoperadores, ¿no? Bueno, es que en primerísima instancia, por supuesto que el INAH es el responsable. Por supuesto. Pues ahí le están dando la... El que tiene el control, perdón que interrumpa, el que tiene el mando y da el permiso, pues es el responsable. Yo lo pido y me lo dan, pues... Sí, y seguramente pues no es el primero ni el último de los paseos nocturnos que hay ahí en la zona, Alberto. A ver, es una vergüenza lo que ocurrió en la zona arqueológica de Calakmul. En primer lugar, se pone en riesgo, como ya lo puso en riesgo el gobierno federal al construir en una zona que es patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio mixto. Tiene dos nombramientos esta zona. El primero fue en el año de 2002 por la UNESCO, que lo inscribió como patrimonio cultural, y en el 2014, debido a su importancia de la biodiversidad que hay en la zona arqueológica, se le dio el nombramiento de patrimonio mixto, que fíjense, es uno de los nombramientos más importantes que se le otorgó a esa zona, porque se considera el segundo pulmón más importante por su biodiversidad después de Brasil, en las Amazonas, ¿verdad? El hecho es muy lamentable porque, en primer lugar, fue pues un delito cometido por alguien que es funcionario, pero además no es cualquier funcionario, es el vicefiscal del Estado. Es decir,
una persona que debe tener mínimo de conocimientos en materia jurídica. No de todas las materias, pero por lo menos es una persona que debe conocer que existen normas por las que se rige esta zona que es protegida, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, por lo que ya dije de la UNESCO. La Ley Federal de Zonas y Monumentos Arqueológicos, Artísticos y Culturales dice que en su artículo 55 que la persona que viole el reglamento sobre estas zonas tiene una sanción penal y económica, que habla más allá de 1,000 salarios mínimos, pero yo creo que en el caso de Arturo Bravo Muñoz, que es el vicefiscal, hijo de la secretaria de Seguridad Pública de Campeche, debería, en primer lugar, si el gobierno del Estado tuviera un poquito de rubor político y de decencia, separar del cargo a este muchacho mientras se resuelve el asunto federal, que es un delito federal el que cometió. Pero, como ya se dijo, este gobierno no tiene en mayor empacho en ser violentador de la ley. Me parece mucho más lamentable el asunto de la directora del Instituto de la Mujer. Salir a justificar al esposo, novio, amigo de su hija y decir que deberíamos agradecerle por lo que está ocurriendo porque ahora se conoce Calakmul. No, señora. Está usted muy equivocada. Solo le recuerdo que en su paso como secretaria de Turismo usted cometió un delito. Recordemos que se plagió una publicidad del país de Costa Rica, en donde usted fue denunciada y se tuvo que bajar esa publicidad cuando fue secretaria de Turismo. Decir que tenemos que agradecer que un delincuente haya cometido un delito es justificar el delito por solo tener que proteger a una persona muy allegada a su familia. Eso se llama ignorancia, pero además no solo es en la ignorancia, es el asunto lamentable de justificar a delincuentes. Y me parece que en este caso, si el gobierno del Estado no hace nada, serán cómplices de delincuentes. Y punto. Vamos a un corte y regresamos con el comentario de José Segovia. Los radioescuchas de MCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Vamos de regreso, aquí se puso emocionante la mesa. ¿Cómo me molestan esas actitudes? Rubén Morales Villalba nos dice, qué pena que defiendan lo indefendible. Ese tours es manejo clandestino y con billete. Ahora resulta que dice lo mismo. Bueno, tours nocturnos solo quieren justificar lo mal que hicieron, merecen castigo legal. Y Fernando Flores dice, buen día a la mesa, no harán nada. Si ya están pensando en traer al Mayo, ¿qué puedes esperar? Dice, bueno, pues ahí estamos. Y además, aunque dijeron ayer que no, que se queda. Sí. Y además, pues, lo tomaron un poco de ¿qué va a soltarlo Trump? De cotorreo, ¿no? Ayer unos comentarios que se hicieron en esta misma mesa, lo tomaron de cotorreo, pero como bien dijo Nelly en su participación, salen animales a comer en la noche. Sí, y no precisamente los y menos no precisamente agresivos, los menos sale el jaguar y sale todo. ¿Qué hubiera pasado si un ataque, no? De por sí es un lugar que tienes que ir alerta, ¿no? Claro. De por sí tienes que ir alerta, pero no en horario, tienes que respetar esos horarios, porque además es bueno para el animal igual respetarle sus tiempos, ¿no? Sí, porque hay tranquilidad, ¿no? Y no tiene el estrés de lo que está escuchando. Pero sí hay muchas cosas que están pasando y hace que toda nuestra convivencia sea en desorden. Claro. Pepe. Buen día. Sí, lo que hemos escuchado aquí con los compañeros que han externado su opinión y que seguramente la gente que nos escucha
coinciden. Es muy difícil, así como dice el comentario que acabas de leer, defender lo indefendible. Por eso creo que nada más hemos escuchado quien sale a defender es la directora de la mujer, Vania, por obvias razones. Lo cierto es que estoy convencidísimo que si una persona cualquiera de nosotros hubiera pasado por eso, estuviéramos seguramente ya detenidos e investigados. Pero como en esta ocasión, una vez más se trata de una gente muy cercana a este gobierno, que además es servidor público y que se acompaña de variantes de iguales servidores públicos, es evidente que están utilizando el influyentismo, lo cual no abona a la tranquilidad, a la opinión de la sociedad, al esperar un gobierno que esté trabajando para lo que debe ser para sus ciudadanos, generando y preocupado por generar fuentes de empleo, y no, estamos dedicados realmente a tratar de justificar las malas actitudes de muchos servidores públicos. Evidentemente, como acabas de decir, Homero, efectivamente, no solamente se trata de cometer un delito, sino ponerse en riesgo por estar en lugares a una hora no permitida. Pues evidentemente estás en la selva y hay jaguares, y hemos visto videos que en redes sociales de cómo atacan a perritos que por alguna razón andan por ahí, o en alguna ocasión cuando tienen un perrito amarrado ahí en la zona de Calakmul. Insisto, es un tema que no se puede defender por ningún lado, y sí, lamentable los comentarios de la directora de la mujer al día de ayer, tratando de desviar la problemática y culpando directamente a los que manejan el Tren Maya, que pues, estamos hablando de la Guardia Nacional o del Ejército. Entonces, tratando de sacar las culpas a otros entes públicos y no a la culpabilidad o la responsabilidad de los servidores públicos que estuvieron al menos en ese momento en la biosfera de Calakmul. Fíjate que platicando igual ayer con algunos amigos y amigas nos decían de que estos recorridos, que a lo mejor no son los primeros ni los únicos que se han dado, pues eso también, como hemos dicho aquí en la mesa, si he escuchado, pues no sería la primera ni la última vez, y que son recurrentes, pero que el desconocimiento de ello como servidor público no te exime de cualquier responsabilidad. Yo creo que los servidores públicos de cualquier estado o municipio tienen una responsabilidad más grande. Yo creo que incluso desafiar, lo que hizo Vania ayer, por ejemplo, es desafiar a los medios de comunicación también, el decir que ella también iba a salir a dar sus notas, y seguramente salían mucho mejores que muchos profesionistas de la comunicación, pues también habla de que se sale por la tangente a la falta de tener argumentos de peso para tratar de justificar un delito. Así que muchos ciudadanos que nos escuchan seguramente van a esperar que detengan, que investiguen, pero señores, no va a ser la primera, no va a ser la última. Este gobierno, el federal y el estatal, nos están acostumbrando a romper la ley, y lamentablemente mucho tiempo nos falta, por lo menos 3 años más. ¿Quieren cerrar con los comentarios de este tema? Pues mira, todo el mundo está opinando que no, o la gran mayoría de la gente está opinando que no va a pasar nada, y yo siempre voy a pensar que, ojalá y no, debiera de pasar algo. Sobre todo, me parece que a los responsables de las autorizaciones y de la apertura y de cuando se abre y se cierra el área, esos son los que tienen el encargo de cuidar y de respetar un reglamento, una norma, o como esté regido los accesos a esta zona y arqueológica. Esos sí tienen inmediatamente que ser por lo menos suspendidos y revisar bien cuáles fueron las irregularidades. A mí me gustaría escuchar la opinión de la Autoridad del Patrimonio, que es la entidad del gobierno que se encarga de la protección de todo este patrimonio cultural histórico, ¿no? Y como bien lo dijo Beto, Calakmul es un doble sitio reconocido internacionalmente, ¿no? Por ser patrimonio de la humanidad. Entonces, aquí tenemos una instancia que es la Autoridad del Patrimonio. Bueno, Calakmul también es patrimonio. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Cuál es la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente? Porque no hay que olvidar que aunque el acceso está restringido a la zona arqueológica, pero al final esto es un todo, ¿no? Es el área natural protegida donde también hay una biodiversidad, ¿no?, que se debe resguardar. ¿Y cuál es la opinión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas? Aquí, más allá de otra cosa, lo que tendríamos que estar viendo es denuncias de la CONAM, denuncias del INAH,
denuncias incluso de las autoridades estatales para que se esclarezcan los hechos. Ahí vamos a ver finalmente cuál va a ser la actitud, ¿no? Tristemente, pues vemos difícil que finalmente ocurra algo, porque pues no ha habido ningún señalamiento de nadie, ni de la más alta autoridad ni de la más baja. Entonces, y los que han salido simplemente es para excluir responsabilidades. Alberto. Yo solo quiero poner un ejemplo. Cuando vas, bueno, los que creo que todo mundo, medio mundo ha ido a la zona arqueológica de Chichén Itzá, la entrada primero tiene, aunque está llena de muchos vendedores en un área, cuando entras a la zona arqueológica ya donde está la pirámide de Chichén Itzá, no te puedes acercar a la pirámide de Chichén Itzá. O sea, tiene sus cadenas y todo, y ya no te permiten subir ni medio escalón. Entonces, a las 3:30 de la tarde te empiezan a decir, señores, ya vamos a cerrar a las 4, por favor empiecen a desalojar. A las 4 en punto ya está cerrado el sitio. Ese es un ejemplo de que es la aplicación de las normas de la Ley Federal de Monumentos que regula el INAH. El caso es el mismo en Calakmul, pero aquí tenemos un problema. Vivimos en un estado donde nos gobierna gente que desconoce y le importa un poco las normas. Yo solo quiero pensar una cosa, o poner en este asunto. Si este vicefiscal, que es el vicefiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del Estado de Campeche, se viola las reglas y las normas y las leyes, imagínate que tengas un problema sobre derechos humanos y vayas a esa vicefiscalía, te va a atender un tipo que es un delincuente. Entonces no esperes justicia de ese lado. Así de grave está el tema, es un tema grave. Gobierno del Estado, favor de poner atención a este tema. Secretaria de Gobierno, en sus manos está mandar un mensaje de que no se debe permitir que nadie violente la ley, y este tipejo violentó la ley. Más allá, bueno, sí, es que es difícil no coincidir con todo lo que se dice aquí, pero efectivamente la palabra grave, como dice Alberto, yo creo que está desde la esfera más alta del gobierno, porque no debemos como gobierno no te debes de permitir solapar ese tipo de acciones, y lamentablemente ya es muy recurrente el ver cómo se solapan ese tipo de acciones en cualquier tipo de secretaría. Hemos visto denuncias de servidores públicos, hemos visto denuncias que no trascienden en la Fiscalía Anticorrupción, y cuando trasciende pareciera que lleva un tinte político. O sea, nos están acostumbrando o nos intentan acostumbrar a seguir solapando la ilegalidad, y esto es lo que no se debe de permitir. Y como decía, no puede ser posible que una acción que pareciera no muy importante, un tema de turismo, se convierte en algo fundamental para aquellos que sí observamos al gobierno, que sí hacemos críticas constructivas, y que estas observaciones son con el único ánimo de que un gobierno trabaje de la mejor manera para sus ciudadanos. Y este tema, ¿por qué tiene tanta relevancia? Así ¿cómo lo veo? Pues porque se trata del hijo de una secretaria de Seguridad Pública que ha sido totalmente cuestionada por muchos ciudadanos, que una de las hijas también fue muy cuestionada a ir al ayuntamiento de Ciudad del Carmen, y que finalmente el hijo llegó a la vicefiscalía cuando se señaló desde un principio cuál era la idea, a dónde pretendía llegar. Y cuando finalmente se logra avanzar en los mecanismos como servidores públicos, ahora nos enteramos que pueden romper o brincarse una ley sin tener ninguna consecuencia. Señores, ¿de qué se trata? Y fue señalado por diputados de oposición, ciudadanos, y estamos viendo entonces el resultado del influyentismo, como se dijo aquí en la mesa, el resultado de una gente que no siente nada por su Estado, porque no tienen el arraigo que se necesita para ser servidor público, y que el Congreso del Estado cambió la ley a modo para permitir la llegada de gente que no vive en el Estado, que no tiene ningún sentimiento, ninguna empatía por el Estado, y romper la ley así de simple. Eso es lo que nosotros cuestionamos, es lo que José Segovia cuestiona, no tanto si el joven o no disfruta sus vacaciones en Europa con sus familias, con su familia y amigos, sino que llegue a este Estado, que es Estado
es muy rico y abre la puerta a cualquier ciudadano de otro país o incluso extranjero, pero que venga a respetar nuestra ley y a respetar nuestras costumbres, y es lo que lamentablemente no estamos viendo con este vicefiscal que acaba de romper la ley. Y yo como ciudadano esperaría que este gobierno y la autoridad correspondiente finque responsabilidades, sobre todo que acabo de enterarme, como bien dice Alberto, si hay, está tipificado, tiene un delito de penal, entonces esperamos entonces la consecuencia de un acto ilícito. Bueno, y recomendar, para cerrar con Ricardo, recomendar también a Lina que en los hoteles y en la propia Secretaría de Turismo, pues ponga sus horarios, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es posible que una Secretaría de Turismo no sepa cuál es el horario de las zonas arqueológicas, ¿no? En nuestro estado, Ricardo, contigo cerramos. Sí, la verdad es que es lamentable, pero no podemos esperar otra cosa, como dijo Pepe, no podemos esperar otra cosa de una persona que llegó de entrada violando la ley al cargo público que ostenta. Debemos recordar que Renato Sales le dio a esta persona un nombramiento violando toda la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. No tenía residencia, no tenía el mínimo tiempo que señala la ley de estudios para poder ejercer el cargo de subprocurador. ¿Sí? Tuvieron que echar marcha atrás cuando lo denunciamos en el Congreso. Le dieron, ya no la vicefiscalía, le dieron un cargo de coordinador, ganando como vicefiscal, ¿no? Y ahora, pues bueno, cumplió el tiempo esperado de residencia, el tiempo de graduado, porque pues, está saliendo de la escuela el chavo, y pues ahora sí, que lo nombren vicefiscal. Entonces, alguien que llegó y que de entrada se ha burlado de los campechanos, y la ley se tuvo que adecuar para atender a una persona, no podemos esperar que tenga el menor compromiso de nada. Va a hacer lo que se le pegue la gana. Es un tema de principios, ¿sí? Si tú llegas de esa manera, pues sientes que puedes hacer lo que quieras, y eso es lo que está pasando. Bueno, cambiamos de tema. Anoche en el Congreso del Estado se legalizó el aborto en Campeche, en una sesión reservada en la que incluso ya comenzó a trascender que algunas diputadas y diputados no fueron convocados y por su carácter cerrado no se conoció ni el orden del día ni el resultado de la votación, además de que no se transmitió en los medios de comunicación del Poder Legislativo. Trascendió que la sesión inició a las 11 de la noche y concluyó aproximadamente una hora más tarde. Afuera de la sede legislativa se congregó un grupo de mujeres de organizaciones feministas que respaldaron la iniciativa. También afuera del Congreso esperaba Ligia Rodríguez Mejía, la presidenta estatal de los Derechos Humanos, quien confirmó que se despenalizó el aborto. Y cito, nos informa que fue votado. Esto es producto de una iniciativa que presentó la Comisión de Derechos Humanos a petición en conjunto, construida con la sociedad civil organizada y en la que finalmente hoy se está dando consistencia a un mandato de la Suprema Corte de Justicia, en la que ya se había hecho un amplio análisis, un pronunciamiento de que penalizar el aborto es criminalizar a la mujer. Cierro la cita, dice. Consideró la presidenta de los Derechos Humanos que se trata de un avance para Campeche, para las mujeres y para México. Y a través de las redes sociales, en la cuenta del obispo, José Francisco González, escribió: en la sociedad donde la muerte y la violencia se hacen cultura, la vida ya no tiene tanto espacios ni derechos para ser custodiada y respetada. El aborto no merma el dolor de la familia y la mujer, lo que favorece es una herida más honda y casi imborrable de sufrimiento. La vida es un derecho inalienable que no se empeña. Respetemos a los inocentes, no cercenemos nuestras vidas, no ensombrezcamos nuestras vidas. Por su parte, la diputada de Morena, Maricela Flores, indicó con sorpresa Mentero de la prevención del aborto en Campeche. Bueno, ya saben que pues no invitaron, fue una sesión, ahora sí que literalmente de noche. Regresamos con los comentarios, vamos a un corte. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Enrique A. Escalante se dirá algo de ello en el martes del Jaguar. Y Pérez Laura, déjame que regresar porque acá se fue. Sobre el tema de
Sí, de sí. la Calakmul. convocatoria o de Calakmul o de Fiscal. lo del Ah, vicefiscal. Congreso. Las dos cosas Bueno, las no, pueden tocar. ya no pude regresar a leer el mensaje de... Había otro mensajito De Enrique. por acá, pero creo que ya... No, de Enrique ya lo leí, pero había otro mensaje. Luego lo leemos. Bueno, Nelly Marque, vamos contigo Ay, con el Dios. asunto del aborto. Del asunto del aborto, como por su aprobación o por el horario. Por las dos cosas. Por las dos cosas. La verdad es que era tan urgente para convocar a las 11 de la noche. O sea, quiere decir que sabían, digo, me pregunto yo, que sabían que mejor lo hacían a escondiditas, porque si no la sociedad o grupos de la sociedad iban a pues a hacer su Bueno, es que esta manifestación, legislatura ¿no? también, acuérdate que ha tenido siempre... Pero cuando ¿por se qué no aprueba hacer, alguna- si es correcto y es justo y está Claro. bien, ¿por qué no hacerlo No, pero- en forma, en tiempo, convocando a todos los diputados? Vuelvo a lo que hablamos hace rato. O sea, esto es una señal terrible para la sociedad, es una señal terrible. Aquí es sálvese quien pueda, no hay ley. O sea, a fuerzas hacen que como que la ley esté bien. Y eso no es correcto porque te rebota tarde que temprano y crece todo el desorden. Ahora bien, en el tema de la aprobación, yo por muchos años pensé que era lo correcto, siendo mujer, ¿no? Que era lo correcto, ¿no? Porque por un lado pienso, yo tengo el derecho de decidir en mi cuerpo, en mi vida, en mi todo, ¿no? Pero al mismo tiempo llegó un momento en el que pensé, reflexionando y analizando, como mujer, la naturaleza decidió darme, y no es poder, darme el encargo de cuidar por 9 meses, o de cargar, o de tener, o como le querramos llamar, de 9 meses a un ser vivo. De gestar. A un ser vivo, porque la vida la damos la mujer y el hombre. Nada más que a la mujer le encomienda cuidarlo, para que vaya creciendo, vaya desarrollando, pueda nacer, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ya entra para mí un rotundo no al aborto. Porque ya no estoy decidiendo de mi vida, estoy decidiendo de otra vida, que soy también responsable que se esté gestando en mí. Porque si no lo quisieras, tendrías que no hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que es un tema complicadísimo. Seguramente las que han tenido que tomar esa decisión toda su vida van a sentirse muy mal y van a estar extremadamente arrepentidas, pero en el momento de una desesperación pues hacen algo que no debe ser. Y que ahora la ley diga que sí, me causa mucho... O sea, yo creo que, y hacerlo a escondidas, menos, ¿no? Creo que es una muy mala señal para todo lo que está sucediendo en toda nuestra sociedad, en todos los ámbitos de todo este desorden y todos los valores absolutamente perdidos. Pero bueno, hemos visto también que la anterior legislatura como esta, encabezada por el mismo personaje, Antonio Jiménez, pues hemos visto que también le ha gustado entrar entre los... Bueno, él parece que la meta o el objetivo, o el fin, o el propósito, es entrar entre los primeros 18 congresos que aprueban, ¿no? Para pasar a la historia, ¿no? Entonces, pero lo pudieron haber citado ayer, ¿no? y hacerlo hoy en tiempo, y que la sociedad que está a favor lo apoye, y la sociedad, la parte que no esté, también, y se sopese realmente... ¿Y por qué no hicieron una encuesta? Lo mejor hubieran hecho de esas encuestas que hacen así, a ver qué opina la gente. Porque ellos ya tenían seguramente, visto su decisión, o sea. sí, claro, pero estoy vacilando. Seguramente, yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos no están a favor de esto, ¿no? Pero hacerlo fuera de el horario normal, pues no era urgente, como para hacerlo a las 11 de la noche. Bueno, igual hay casos de mujeres que son violadas, ¿no? Entonces, ahí... Ahí es otro punto, ¿no? Pero eso ya estaba contemplado. Ese ya estaba contemplado siempre y cuando lo hicieras en un número menor a las primeras, creo que 12 semanas.
Antes de Que son las 12 muchas, semanas. que Antes son de las muchas 12 también, ¿eh? Antes Que son de las muchas. 12 semanas. Antes, exactamente. Ricardo. Mira, yo públicamente siempre he señalado que estoy en contra del aborto y estoy a favor de la vida. Lo he señalado públicamente, lo he incluso hecho valer en la tribuna en el tiempo que estuve en el Congreso. Yo creo que una sociedad tiene que aspirar siempre a proteger la vida en lo general, la vida del recién nacido, del bebé gestante, del ancianito, del enfermo de cáncer terminal, la vida en lo general tendría que ser una convicción de cualquier gobierno y de cualquier sociedad. Y cuando se hacen cosas que de otra manera atentan contra esta, pues es un retroceso, es perder un grado de humanidad como nosotros. Pero más allá de lo que yo en lo personal o un grupo de personas podamos pensar, creo que lo cuestionable de la manera en que actuó el Congreso anoche es que, con independencia de si estás a favor o en contra, el Congreso está para discutir abiertamente, transparentemente, ampliamente las decisiones que van a afectar a la ciudadanía. Y creo que particularmente este tema es uno de esos temas que polarizan, que generan finalmente una serie de puntos de vista que pueden ser diferentes, ¿no? Y que más aún entonces, aunque los 35 diputados sí efectivamente representan a la sociedad campechana, están obligados también a escuchar a la gente. Porque de otra manera, lo que está pasando es esto, servilismo político. El servilismo político del presidente del Congreso, que por quedar bien con la agenda nacional de Morena, está implementando estas cosas. Servilismo político de quienes conforman el resto del Congreso, tanto de los partidos oficialistas como de la oposición, que por la razón que sea, acceden a hacer cosas que al final la forma es incorrecta. Porque se sesionó de noche, se sesionó fuera de los tiempos regulares. Pero lo más grave es que un tema que es tan delicado, tan sujeto a debate, nadie haya señalado públicamente lo vamos a atender. Como dice Nelly. Fueron los diputados del PRI. ¿Perdón? Los diputados del PRI fueron. Pues parece que sí, no tengo la información porque como es un tema secreto, pero y parece que votaron también, o sea, pero no... ¿Votaron a favor o en contra? No lo sé bien, me parece que votaron a favor, ¿no? Pero no lo sabemos porque tampoco se han hecho públicas las votaciones. Algo que yo subí hace un momento en redes sociales es, a mí me gustaría que los que votaron, los que estuvieron presentes, den la cara y digan, yo voté a favor por esta razón, yo voté a favor por esta razón, no que se quieren ocultar ahorita en la secrecía, ¿no? Que se quieren ocultar en el carnaval y que nadie le presta atención a este asunto. Un tema relevante debe ser discutido de cara a la gente. Yo lo que sobre todo cuestiono no es en sí mismo la decisión. La decisión puede ser válida o no. Yo tengo mi decisión, el Congreso tendría que tener su decisión. Lo que discuto aquí es que algo que es tan importante para la ciudadanía se haga de espaldas a la gente, no se difunda, se haga a escondidas. Y eso de entrada ya da sospecha, pareciera como que está mal, pareciera que entonces que tampoco es algo que tiene un amplio respaldo, la decisión no es respaldada socialmente, porque si fuera respaldada socialmente, hombre, la abres, la publicas, la gente promueves que participe, porque sabes que finalmente la gente lo va a ver bien, pero si sabes que no lo va a ver bien, tal vez, entonces haces esto a escondidas, sin avisar, incluso, como vimos en redes sociales, algunas diputadas de la propia Morena señalaron que no sabían ni a qué iban a votar. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es algo sumamente grave, algo que rompe y vicia el procedimiento y que pues al final yo creo que va a dar lugar a muchos cuestionamientos. Y además algo medular, ¿no? Si los diputados se dicen representantes del pueblo y finalmente lo medular es que ocultas, ¿no? ¿Qué pretendes con esto? Que finalmente se va a saber todo, ¿no? ¿Por qué hacer a escondidas las sesiones, Alberto Cutts? A ver, dos aspectos que me parecen fundamentales en este tema sobre la legalidad del aborto en Campeche que fue aprobada en la noche de ayer. Primero que tengo que destacar es que la manera en que fue aprobada es incorrecta, totalmente incorrecta. Porque lo único que se evidencia es que fue un procedimiento que fue planeado maliciosamente, tengo que usar esa palabra maliciosamente, porque fue generado desde el gobierno del Estado, así, con claridad. ¿Por qué desde el gobierno del Estado? Porque el gobierno del Estado, a través
No sé de qué ámbito, no sé si la secretaria de Gobierno mandó el mensaje a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se proveyera de esta iniciativa y que el Congreso del Estado, a través del presidente Antonio Jiménez, armaran todo este teatro para aprobar esta ley. Esta ley no fue aprobada a ciegas, ni con la libertad ni la autonomía del Poder Legislativo. Hay que dejarlo con claridad. Fue aprobado con la anuencia del gobierno del Estado, es decir, 2 poderes se aliaron para aprobar esta ley, que no es una ley mala, lo tengo que decir. Voy a la segunda parte del otro tema. Yo estoy, como persona que es promotora de los derechos humanos, a favor de la legalidad del aborto. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene la mujer sobre su vida, pero además es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos, y que Campeche es uno de los estados que está trazado en este tema. Hace 18 años se aprobó en la Ciudad de México y todo el mundo dijo que era un error, que los que lo aprobaron, los de la izquierda en aquel entonces, no de Morena, porque eran del PRD, los que aprobaron esta ley, que media ciudad se iba a volcar a abortos y que las clínicas no iban a dar abasto. Mentira. Lo que se hizo fue regular el tema para que aquellas personas que no tenían las posibilidades de asistir a una clínica para un aborto asistido, pudieran ir, porque hay una realidad. Muchas mujeres, con todo el respeto, se embarazan a temprana edad o se embarazan y luego acuden a lugares clandestinos y es cuando pierden la vida, y esa es una vida que se pone en riesgo. También. Eso es lo que hay que aclarar. El legalizar el aborto no es estar permitiendo que las mujeres vayan a la clínica a cada rato o cada 9 meses a abortar. No, se está legalizando la manera en que las personas pueden decidir un aborto con seguridad. Eso es lo que se busca, seguridad. No se está generando el clandestinaje. La mujer, como dice Nelly, tiene la virtud de ser proveedora de vida, generadora de vida, gestora de vida. Y las mujeres también tienen la moral de decidir si tienen o no a su hijo, pero tienen que tener las condiciones de salud y de seguridad y jurídica para tener esa posibilidad. Y con todo el respeto al señor obispo, solo le recuerdo que usted pues tiene entre sus santos a Maciel, que fue violador de niños, y eso hay que decirlo con claridad, eso sí daña a la sociedad. Por eso decía yo que como un tema tan importante, con la explicación que se acaba de dar acá, se hace así, pasa de noche, ¿no? Sí, es vergonzoso, fue vergonzoso el procedimiento. No, eso es lo más grave, ¿eh? Claro, eso es lo más grave. Más allá de las posiciones, más allá de las ideas. Claro, aquí lo grave es, tienen que discutir. Claro, aquí lo grave es lo que hizo el Congreso. Y darle la cara a la gente. Y si se va a votar en tal o cual sentido, que los ciudadanos sepamos cuáles son los argumentos y las razones. Porque te ponen, casi estoy seguro, que la votación no tuvo más argumentación de nadie. No. Seguramente leyeron el dictamen, sometieron a votación, todo el mundo levantó la mano y tan tan. Bueno, ya sabíamos que va a haber mayoriteo, lo sabemos, ¿no? No es este el primer caso. Pero ¿por qué no hacerlo en el horario normal, convocar hoy, bien, por ejemplo, escuchar a las partes? ¿No? Claro, martes, ¿qué día es? Escuchar a las partes, analizarlo. Porque así fue planeado, como un albazo. Claro. Sí, claro, pero eso es lo que está mal y eso es lo que nos pone justo en este y en los demás temas. Y hoy es el aborto, desorden. Y mañana va a ser tal otro tema. Y cuando sean temas incómodos para el gobierno, para el Congreso, van a hacer este tipo de cosas. Decidir en lo obscurito, decidir en... No, pero debiera de ser en lo clarito para que cuando se apruebe, pues esté más o menos entendido por las partes, como ahorita aquí decía Alberto, ¿no? Y que tiene también razón, es cierto, había mucho clandestinaje y entonces o quedaban estériles o se morían o unas infecciones terribles. Entonces, pues sí, por esa parte. Entonces, había que pensar en a lo mejor ordenarlo, ¿no? Claro. Pero hacerlo como lo hicieron, entonces es algo prohibido, es algo incorrecto.
Claro. Y ya, por como pasaron mala noche ayer, pues me acaban de avisar que ya cancelaron la sesión de hoy. ¿no? Porque fue anoche. Claro, por supuesto, le sacaron al parche, si es otra cosa. Coincido No, claro. con el tema que tenía que haber sido discutido en el Congreso, no tenía que haber sido aprobado a deshoras de la noche, como si no hubiera mañana, no hubiera día siguiente. Entiendo que sí es una prioridad para muchos ciudadanos y sobre todo las mujeres, y con esa mayor razón debe haber discutido en una sesión ordinaria o extraordinaria en horas propias para que pueda ser discutido y transparentado cualquier tipo de discusión. Además, haber utilizado los canales del Congreso como las redes sociales que estaban acostumbrados a pasarlo, no pasó tampoco el día de ayer. Entonces, no había internet. Entonces, Oye. qué lamento que es un tema tan sensible, Exactamente. tan importante, con mucha trascendencia en la sociedad mexicana, campechana por supuesto, y que no se ha tocado de manera pública cuando las sesiones son públicas y transparentes y tenemos muchos la oportunidad de asistir o de escucharlo a través de las redes sociales. Que también lamento, yo estoy casi seguro que esto fue de noche, ni siquiera por evitar una discusión del tema que importa a los campechanos. Ya sé, porque hoy arranca el carnaval. No, ayer. Estoy casi convencido que fue así por lo que dijeron al principio del tema, para ser uno de los primeros congresos del país en aprobar ese tema, como ya tenemos los antecedentes. Sí. Porque no es la primera vez. Campeche, creo que es el quinto, Bueno, ser de los primeros. el quinceavo. Ah, bueno, Pero sí. nosotros en los temas de las reformas anteriores competimos por ser de los- Claro, fue de los primeros. Entonces dejan la discusión importante, trascendente, por un tema partidista, un tema de cumplir la agenda política de Morena. Entonces, yo creo que se equivoca Antonio Jiménez y se equivocan los diputados que a pesar de haber estado el día de ayer, anoche en el Congreso del Estado en ese tema, que también lo desconozco si se levantaron a hacer posturas distintas, no vieron la discusión, no debatieron el tema. Y si fue de manera unánime, pues también, o sea, creo que todo es válido en este momento de hacerlo. Y quienes no asistieron a la votación, que no sé quiénes no asistieron, pero que los campechanos queremos saber quiénes no asistieron, saber del por qué. Pero no han subido a la página. Hay cómo fue la integrantes de votación ni Acción nada de eso. Nacional, hay Es que fue diputados muy de noche Acción ya. Nacional, Ahora. que yo estoy convencido que debieron, si no estuvieron ahí, o estuvieron ahí, debieron haber dado su postura. Y era muy importante por un sector importante católico. Hay que decirlo como es. Es muy importante esa opinión o ese debate que se dio haber dado. Yo espero que hayan ido. Bueno, hayan que dado así como hayan es dado agenda de Morena, para el PAN no es agenda, ¿no? No lo Había sé, que pero es un defenderlo, tema digo yo, importante que, ¿no? que se tiene que llevar a cabo. Ahora, Entonces, si era una agenda, defiéndala bien, Claro. clarito, pues si siempre lo has dicho, ¿no? O sea, además ahí es donde- entiendo que una ahí diputada es de donde se Morena ve el también no pecadito, asistió. ¿no? Hacer Igual no la convocaron. No la convocaron, La o sea, convocaron. y yo sí coincido y respeto la postura de Nelly, respeto la postura de Ricardo, que son muy propios y muy abiertos en el tema, coincido con Beto. Nosotros desde la izquierda, nosotros sí promovemos el derecho y la decisión de las mujeres por tomar las decisiones respecto a su cuerpo. Es Y tema muchas cosas de las sí, mujeres. así es. Entonces, pero por esa mayor razón, para nosotros que estamos en polos opuestos, es importante que en el Congreso del Estado se den discusiones constructivas y sanas. Claro. Y porque platicar, ayudan- hablarlo. Que se entere el pueblo, Claro, ¿no? que Lo se que esté entere. interesado, Claro. que se entere qué Finalmente pasó. todos coincidimos y vivimos en el mismo estado y es importante para todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-138-1142. Bueno, vamos, leo unos mensajes y luego vamos a También los feliz. comentarios Me del final del acompaña mi programa. papá, pero luego Pérez entendí, Laura nos que dice, no sí me da dejaba coraje sola. ver que estas personas se sienten protegidos y hacen lo que quieren. Él sabe que es hijo de Marcela y que está protegido por la gobernadora. Al final no pasará nada porque por eso desvían con comentarios sin sentidos. Ahora resulta que sería un buen tour, dice Daniel Escobedo.
Bueno, el comentario de Pérez Laura se refiere al tema anterior, ¿no? Que de la zona, visita a la zona arqueológica. Daniel Escobedo dice, debemos entender que el bien máximo protegido es la vida. Además, que nuestra esfera de derecho termina en donde inicia la del otro, en este caso, la del neonato. Es desafortunado que el presidente del Congreso gobierne para su partido y no para la sociedad. La forma del proceso está completamente viciado. Enrique Jacobo dice, pongo un ejemplo, bueno, creo que el primer mensaje es el de abajo, ¿no? Según Medina Farfán, dice, Morena hará votaciones en lo oscurito, igual que hacía el PRI, así que no tiene la cara. Si quiere para opinar sobre el tema del Congreso. Si pongo un ejemplo, si yo voy a la cabina, ultimo a alguien de ahí, eso le da el derecho a los demás de ultimar a otra persona, pues es lo mismo. Es una prioridad para aquí. Bueno, pues ahí está. Mensajes. Pues, entonces cerramos con los comentarios. ¿Y tú querías decir algo? Yo quería comentar algo que me parece interesantísimo, el tema de lo que pasó ayer, porque esto va a dar de qué hablar durante mucho tiempo, por la trascendencia social que tiene, porque si se hubiera hecho bien el procedimiento, se hubiera hecho un parlamento abierto en donde participaran los que están a favor, los que están en contra, y se argumentara y se posibilitara si se votaba o no. Claro. Ahora, ¿qué nos queda como sociedad? Que salgan los 3 diputados del PRI que públicamente digan cuál fue su votación. Los 3 diputados del PRI locales. Los 2 del PAN que digan a ver cómo fue su votación y que se les exija públicamente Exacto. que digan cómo votaron. Los diputados de Movimiento Ciudadano que demuestren, que tengan la valentía de decir sí votamos a favor porque es esto y esto. Y de Morena no podemos esperar nada, porque simplemente obedecen instrucciones de quien les manda desde el 4º piso o a nivel federal, punto. Pero sí, los que tienen la posibilidad de lavarse la cara es el PRI, el PAN y Movimiento O de Ciudadano. ensuciársela. Por eso, ahí la dejamos sobre la mesa la banderilla, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Decisiones de este tipo tienen que ser de cara a la gente. Y enfrentarte. No pueden ser, es muy cómodo que decidas y te escondas en el secreto, en el anonimato, en que fue la decisión del Congreso. El Congreso se compone de 35 personas y cada una yo esperaría que sea capaz de tener el valor y los argumentos de defender su postura. Es muy válida, es muy válida, pero que entonces asuma los costos que esto representa, los beneficios, pero también los costos. Y aquí pareciera como que únicamente el Congreso, pues, llegó a acuerdos para poder sacar algo de espaldas a la gente. De nuevo, yo tengo una postura personal y la defenderé a favor de la vida siempre. Pero también reconozco que pueden haber argumentos de los demás. Lo que no se debe de permitir es que no haya discusión. Se supone que finalmente se está haciendo un cambio y una mejora en el país. Tendría que haber discusiones. Tendría que debatirse claramente y tendrían que darse los argumentos. Entonces, eso justamente no ocurrió, eso se dejó a un lado, simplemente se hizo, como bien se mencionó, un operativo para evitar el mayor costo y la mayor presión, y simple y sencillamente se impuso algo que no necesariamente representa la postura de la gente, porque así como yo, hay muchas personas que creemos que los derechos humanos sí se deben de respetar, que los derechos humanos son por encima de todo, pero que los derechos humanos comienzan desde que ya hay vida, y la vida es desde la concepción. Nelly Márquez. Realmente era un tema que está en el mundo, no solamente en México, obviamente tenía que estar ya más claro aquí en Campeche. Creo que lo más mal que se hizo fue la forma en la que se convoca o no se convoca, porque algunos no fueron convocados, y que no se permitió abrir esa discusión, así como la estamos ese diálogo, así como lo estamos teniendo hoy aquí en esta mesa, y que no todos pensamos exactamente igual, pero que se hubiera discutido, se hubiera escuchado nuevamente a todas las voces de la sociedad y se votara claro, abierto, y se dijera por qué se estaba pensando que fuera así. Si es una parte de la plataforma de Morena, pues con orgullo que lo hubieran sacado, dicho y defendido abiertamente, porque es parte de ellos, como los otros que no necesariamente estamos de acuerdo en eso. Hay algunas formas, como bien aquí decía hace rato Alberto, y que estoy totalmente
totalmente de acuerdo, era algo en desorden y que muchas mujeres perdían la vida. Creo que eso sí había que regularlo y ver cómo atenderlo, absolutamente, ¿no? Pero por otro lado, ese pensamiento que yo tuve hace algunos años y que me hizo entenderlo como mujer, pues también me queda claro, pero para eso está, ¿no? Dialogarlo. Y creo que ahí no se hizo, y eso es lo incorrecto, porque es lo que estamos viendo que sucede en todas las actividades de nuestra sociedad, no hacer las cosas clarito y todo oculto. Bueno, yo cerraría diciendo que esta es la radiografía del programa de hoy del gobierno del Estado y del Congreso. Un gobierno y un Congreso del Estado que desde que llegaron como partido a gobernar, dijeron que iban a cambiar las cosas, la forma de operar, los privilegios, y estamos viendo exactamente lo mismo y creo que hasta revolucionado en algunos casos. Creo que el Congreso del Estado está perdiendo de vista que ahí es donde se tienen que discutir abiertamente los temas torales del país y de nuestro Estado, y eso lo están evitando a toda costa. No es la primera vez que dan una sesión nocturna, no es la primera vez que quieren dar albazos, y eso, ahí hay temas que a lo mejor no pueden trascender, porque lo entiendo, que a lo mejor no son de interés tanto para la sociedad, pero un tema tan sensible como este, siempre es importante atenderlo y ser transparentes y abiertos, y estar abiertos a la polémica y a la construcción de las ideas. Y lo que estamos viendo en el Congreso del Estado es todo lo contrario, y yo creo que al final ellos iban a aprobarlo porque tienen los votos. Entonces, cuando tienes los votos, debes tener la confianza de llevar a la discusión, porque ahí es donde realmente tienes que demostrar y convencer a los demás parlamentarios y convencer a la sociedad civil de lo que estás proponiendo y lo que vas a aprobar. Y cuando no quieres usar la discusión y la lluvia de ideas y solamente quieres utilizar la mayoría, pues entonces eres un partido intransigente, eres un diputado que no quieres ni quieres escuchar a tus ciudadanos. Alberto, pues cerramos contigo. Lamentable, triste el papel que está jugando el presidente del Congreso del Estado, Antonio Jiménez, pero más lamentable aún es que aquellos diputados que son de la oposición, que deberían estar en este momento defendiendo las ideas, defendiendo el Parlamento abierto, defendiendo el debate, se escondan en una sesión privada y también se aprovechen de que la ciudadanía está en etapa de fiesta de la carne, aprovechándose esa situación, porque es el carnaval, es la fiesta de la carne, se aprovechan de esa situación para tener una votación que en realidad no sabemos si va a afectar o no a la sociedad, pero debió ser abierta esa discusión, porque eso implica que el comportamiento del Congreso sea el comportamiento del pueblo, y no estamos viendo eso. Bueno, otra vez, lo que yo siempre he criticado es que habiendo tantos diputados en el Congreso del Estado, 35, como decía Ricardo, más que en Yucatán, donde hay más población, triplica la población de Yucatán, pues sigamos viendo la misma práctica, sigamos viendo que no hay la oposición que quiere la sociedad que haya, ¿no? La sociedad campechana. Y pues pasa esto, que convocan a la hora que quieren, no hay nadie que se oponga, no hay nadie que diga, pues no vamos para que no haya quórum. Pero bueno, así estamos, ¿no? En esto. Cómodo, ¿no? Sí, muy cómodo. Bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a Nelly, Ricardo, Saludo. Pepe, Gracias, Beto, buen día. Buenos días. en esta mesa, pero sobre todo usted que nos escuchó y nos vio. Nos vemos el próximo martes.